hoy le damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Pero vamos de inmediato con los temas. Me parece que sería interesante ver el rol de la Junta de Control Fiscal en estos días. Ya se cumplieron 2 meses después de la cuarentena y el rol que ha desempeñado la Junta en medio de este periodo de tiempo, licenciado. Empezamos por ahí. Sí, mira, José Elías, la Junta parece que está aburrida, ¿verdad? Porque se han dedicado a gobernar por decreto. Están produciendo 3 o 4 cartas semanales en donde le están haciendo advertencias al gobierno, advertencias sobre la legislación, cosas que van a aprobar o no van a aprobar. Y esta semana pasada publicaron un informe sobre el Departamento de Salud y el sistema de salud, creando la expectativa, ¿verdad? O la impresión de que están generando política pública. Recuerda que ellos, en cuanto a los planes fiscales, ellos pueden poner ahí todas las políticas públicas que sean necesarias, pero no pueden enmendar las leyes, pero sí podrían declarar leyes inválidas. Así que todas esas determinaciones que ellos van haciendo de política pública, si las van incorporando en el plan fiscal, en cierta medida van timoneando al gobierno porque le están diciendo para el futuro qué cosas pueden legislar y qué cosas no pueden legislar. Y es curioso que la Junta, que se ha caracterizado por una política de recortes a todos los servicios esenciales, esté diciendo ahora que el sistema de salud de Puerto Rico no está apto para atender situaciones como la que estamos viviendo actualmente, lo cual eso se cae de la mata, ¿verdad? Eso no había que ser un científico para establecerlo, pero sí es una contradicción el que se esté limitando fondos al Departamento de Salud y por el otro lado se esté castigando o señalando al Departamento de Salud porque no está listo. Pero veo esta nueva visión, y digo nueva porque aunque la Junta ha hecho diferentes actividades para recopilar información, esas listening sessions, pues ahora como que ha creado un informe, le comisionó a un experto un informe este experto pues emite esta determinación, y a mí me luce que es que ellos van a ir incorporando estas nuevas determinaciones que ellos hacen sobre política pública en los próximos planes fiscales para que luego el gobierno no pueda legislar en contra de eso. Y es otra manera de controlar. No puedo hacerte o obligarte a legislar, pero sí puedo definirte cuál es el ámbito sobre el cual puedes legislar. Y eso pues es como una expansión de los poderes de la Junta. La Junta controla el gobierno de Puerto Rico mediante los planes fiscales y los presupuestos. Y ahora, a futuro, podrían estar diciendo, si vas a legislar sobre esto, tiene que ser así. Y eso le daría herramientas a ellos para ir a la jueza Taylor Swain y anular leyes que no sean compatibles con esto del plan fiscal. Así que hay como que un afianzamiento del poder de la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico, lo cual te hace volver a la pregunta: ¿qué pito tocan los legisladores y los gobernadores de Puerto Rico? El gobierno de Puerto Rico, cuando tú si vas en noviembre a votar, tú puedes escoger los que sean de tu preferencia. Yo espero que no sean los que están ahora, ¿verdad? Pero tú puedes escoger los que sean de tu preferencia, pero no tienen poder para controlar el presupuesto, que es el máximo poder. Y ahora con la Junta, que como pues en 4 años se ha puesto al día, pues entonces ahora está sobre su cuello, ¿verdad? Persiguiendo detenidamente, detalladamente, lo que estaba haciendo el gobierno. Hay en esas disposiciones de esta semana, hay cartas que han contradicho dramáticamente lo que la gobernadora ha dicho públicamente. La última es que la gobernadora dijo que la Junta no le había autorizado los 50 millones para los terremotos en el sur, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Pues resulta que el 9 de mayo fue que pidieron el dinero y eso pues es indicativo de que efectivamente no se había hecho la petición correspondiente, por ende no era la Junta la que estaba esperando. Así que tenemos también este debate, ¿verdad?, sobre quién dice la verdad en torno a las decisiones de política pública que se están haciendo. Pero todo esto porque ya la Junta lleva 4 años en Puerto Rico, ha afianzado sus infraestructuras de control sobre el gobierno, y como ahora los trámites principales están prácticamente paralizados, que son el plan de ajuste de deuda con su escrito de divulgación del gobierno central,
y el plan de ajuste de deuda con su escrito de divulgación y el RSA de la Autoridad de Energía Eléctrica, esas cosas pues están paralizadas hasta nuevo aviso, pues entonces ellos han utilizado el tiempo que tienen disponible para atender toda esta minucia que les da efectivamente el poder de ir gobernando día a día. Bueno, mientras eso estaba ocurriendo, en el transcurso del fin de semana nos encontramos con que la gobernadora firmó una ley para un plebiscito. Entonces uno tiene que preguntarse, en una legislación como esa, el licenciado, ¿cree que la Junta pudiera intervenir? Bueno, tiene el poder porque la Junta va a preguntar dónde está eso presupuestado en el presupuesto 19-20, ¿verdad? Y podría intervenir y decir no voy a autorizar los fondos. Recuerda que ellos también han afianzado el poder de la reprogramación. Ellos tienen una decisión de la jueza Taylor Swain que dice que la última palabra sobre reprogramación de fondos del presupuesto la tienen ellos. Así que el anuncio de la gobernadora y el equipo de la secta de ella en las primarias, ¿verdad? Que fue el que estuvo con ella durante la firma de la ley, pues tenían que haber buscado primero permiso, porque aparentemente son casi 8 millones de dólares de lo que se requiere para poder tramitar el plebiscito, y la Junta tendría que autorizarlo. ¿Cómo van a convencer a la Junta que se les han caído todas las proyecciones de ingresos, que están al borde de declarar que el plan de ajuste de deuda del gobierno central ya no es viable? Pues ¿cómo le van a pedir dinero para eso? Pues yo no sé, va a estar bien interesante. Obviamente en esa Junta está Carrión, que es estadista, y habría que ver qué interés o cómo ellos visualizan si ese plebiscito adelanta o no adelanta la estadidad, y ellos podrían matarlo en el acto si decidieran que no le van a dar los fondos. Así que yo creo que más que el gobierno federal y el Congreso, es más importante en esta coyuntura que la gobernadora le pida permiso a la Junta de Control Fiscal sobre el desembolso de los fondos que hacen falta para que el plebiscito pueda celebrarse. Así que eso está en veremos. La otra cosa es la respuesta inmediata que se obtiene de la Casa Blanca, donde les dice básicamente arreglen sus cosas primero, y cuando se habla de arreglar sus cosas, pues estoy seguro que se refieren primordialmente al asunto de la deuda, de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, porque eso ha sido la excusa para muchas de las decisiones que se han tomado en Washington en torno al desembolso de los fondos. Muchas veces se han atrasado los fondos, se han establecido requisitos adicionales, porque Puerto Rico está bajo un proceso de reestructuración de deuda. Y eso es básicamente, siéntate a esperar, porque cuando nosotros hemos hecho el análisis de cuánto tiempo la Junta podría estar aquí, pues el tiempo es incierto, ¿verdad? Por decirlo lo básico, pero cuando pones a hacer te pones a hacer un cálculo, podría ser que estén 10 años más. Así que imagínate el mensaje que le está enviando la Casa Blanca sobre ese asunto de pongan la casa al orden. Así que yo creo que ya el plebiscito tiene 2 strikes. Primero, la Junta tiene que autorizar los fondos. Segundo, que la Casa Blanca ya está escéptica en el proceso. Y tercero, aunque se celebrara, pues no hay ninguna actitud en la Casa Blanca ni en el Congreso Federal, particularmente en el Senado, para considerar ninguna iniciativa sobre estadidad. La estadidad es imposible porque los Estados Unidos es un país racista, xenofóbico, y no va a aceptar un Estado hispano. Cada vez vemos eso más fuerte en las noticias, en los pronunciamientos de la administración de Trump con los inmigrantes, y no podemos en Puerto Rico, ¿verdad?, pensar que esa política se va a borrar de la noche a la mañana. Esas son unas políticas que están bien enraizadas en la psique norteamericana, y es casi imposible eliminarlas. Eso nos llevaría a mirar esto más allá de Trump, y es si la situación de la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico, la intervención de la ley promesa, trabajando con el tema de la deuda, de por sí es una barrera que va a ser un impedimento natural en cualquier administración presidencial que pueda haber, el que se esté bajo estas condiciones, bajo la ley promesa, licenciado, para considerar algún tipo de cambio en dirección hacia la estabilidad.
Definitivamente, y no olvides que está pendiente la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, así que no solamente son las ramas políticas las que podrían tener decisiones, que tomar decisiones en los próximos años muy importantes. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene la decisión del caso de Lutier, que es posible que salga hoy. Hoy hay una posibilidad, es lo único que ellos dicen, una posibilidad de opiniones, y si sale esa decisión y determina que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, se produciría una tormenta política, porque habría que pasar para corregir eso por el proceso de consejo y consentimiento del Senado, y por el otro lado el tribunal tendría que expresarse sobre cuáles fueron, cuál es el efecto de las decisiones de la Junta, si son nulas desde aquí en adelante, si son nulas hasta la fecha desde la fecha en que se aprobó la ley, etcétera. Hay un ámbito bien amplio de posibilidades sobre cuáles son las decisiones que van a sostenerse o cuáles son las que van a caer. Así que en toda esta incertidumbre, José Elías, no hay manera de que tú puedas establecer un proceso que lleve a Puerto Rico a convertirse en un estado, aun cuando cambie la administración hacia una demócrata después de noviembre de este año. Bueno, en cuanto a lo que me acaba de mencionar de la decisión que puede bajar en el día de hoy, ¿cuál es la expectativa que hay de esa decisión y de otras que pueden estar revelándose hoy por el Tribunal Supremo de Estados Unidos? A mí me parece que el tiempo que se ha tomado el Tribunal Supremo en decidir el caso de Lutier sobre la constitucionalidad de los nombramientos, evidentemente me convence, ¿verdad?, de que la decisión es una decisión muy difícil, que ha sido, parece que muy difícil que los jueces lleguen a un consenso de por lo menos 5 jueces. Ellos han resuelto casi todo lo que vieron durante el término de octubre. El término de octubre vence el 30 de junio. Es decir, queda un poquito más de un mes para sacar todos los casos que están pendientes. Pero los entendidos en esta materia, los profesores de Derecho que siguen de cerca el Tribunal Supremo, me han dicho algunos que el que se tarde mucho tiempo implica que podría venir una decisión muy importante, muy impactante. Y estamos confiados en que nuestro caso es sólido. Celia, siempre hemos pensado que nuestro caso es sólido. Lo que pasa es que cualquiera de las dos posibles decisiones más importantes tendrían unas consecuencias dramáticas. Número 1, si son inconstitucionales, lo que han hecho podría ser nulo desde el comienzo. Y número 2, si no fueran inconstitucionales, la única manera de justificar eso es en los casos insulares y en el poder absoluto que alega tener el Congreso sobre Puerto Rico y que lo defiende el Departamento de Justicia. Hace una semana o 2 semanas comentamos la posición del Departamento de Justicia ante el Tribunal del Circuito de Apelaciones sobre el asunto de los poderes que tiene el Congreso en cuanto a Puerto Rico. Así que cualquiera de las dos determinaciones va a tener un impacto político muy grande para Puerto Rico, y nosotros creemos que el Supremo, ante ellos, el valor más importante no es la colonia, no es lo que podría pasar en Puerto Rico si se anula la Junta de Control Fiscal. El valor más importante para ellos es la separación de poderes, porque eso es la garantía de libertad que tienen, de que una rama no vaya por encima de la otra. Un presidente como tienen ahora, que es un presidente tan torpe y fuerte a la vez, pues podría arrollar el Congreso o arrollar la rama judicial si no se tuviera bien en mente cómo es que se establece ese proceso de pesos y contrapesos entre las ramas. Así que yo creo que el Supremo va a escoger la separación de poderes, y eso lo que implica es que los miembros de la Junta tienen unos nombramientos que son inconstitucionales. Bueno, veremos qué está ocurriendo con eso. Por otro lado, a este momento no hay respuesta de parte de la Junta o incluso de conversaciones con el gobierno respecto al plan fiscal, sí, licenciado. Correcto, se sometió el 3 de mayo, todavía no ha salido una notificación de incumplimiento que es previsible que salga. Eso es el documento que emite la Junta cuando dice: el plan no me satisface, te voy a dar otra oportunidad. Va a haber poco tiempo para corregirlo porque ese plan fiscal tiene que aprobarse antes del 30 de junio, ya que el 30 de junio también tiene que estar aprobado el presupuesto, que tiene que ser compatible con el plan fiscal. Así que me parece que en los próximos días veremos esa primera notificación de incumplimiento y le darán unos días adicionales para que cuadren los números. Pero el issue principal que tiene el plan fiscal es el COVID-19. El efecto económico en Estados Unidos y en Puerto Rico
que en el plan fiscal se establece claramente que no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser todas esas consecuencias y la magnitud del problema económico que esto va a generar, y que por ende proyectar en el futuro a 5 años va a ser bien difícil. Y los problemas económicos que anticipa el gobierno de Puerto Rico en ese plan fiscal son dramáticos. Podría caer la economía este año hasta 4%, y el año que viene podría caer casi 8%. Entonces, pero va a subir, va a haber un milagro después de eso. Después va a haber un milagro y no sabe por qué, ¿verdad? Porque no se explica. Ahora, si tú sumas que desde el 2006 la economía de Puerto Rico ha caído un 20% como mínimo, hay diferentes números, a veces llegan hasta 24%. ¿Qué tú vas a decir? Entonces hay que sumarle a ese 20 casi 4, serían 24, y 8% el otro año, que serían un 32% más pequeña nuestra economía, José Elías. Eso es un desastre, porque eso es lo que va a promover la emigración, que va a acelerar este círculo vicioso de emigración, pérdida económica y más emigración. Por eso es que no van a cuadrar nunca los planes fiscales. Por eso es que lo que se le promete a los acreedores, si es la magnitud y la generosidad que la Junta está prometiendo, no se va a poder pagar y vamos a terminar en una segunda quiebra. El trámite que está haciendo la Junta acelera el proceso de crisis política, porque cuando los números no cuadran y tú sabes que no vas a lograr los objetivos de la ley, vas a tener que revisar la ley. Y a mi juicio vas a tener que entrar entonces en la naturaleza de la relación política de Puerto Rico, porque si por un lado la estadía no va para ningún lado, el ELA está totalmente desprestigiado, el Congreso puede hacer con la Constitución de Puerto Rico lo que le dé la gana, pues solamente queda un camino. Lo que falta es la voluntad política, José Díaz, tanto en el Congreso como aquí en Puerto Rico, porque las condiciones del Estado Libre Asociado, bajo la ley promesa, no auguran nada nuevo y eventualmente todo esto va a colapsar. Y máxime, José Elías, cuando esto también podría pasar en los Estados Unidos, en los estados de la gran nación americana, porque ya se está anticipando que como 30 o 40 estados tienen problemas financieros significativos y algunos podrían estar ya al borde de la insolvencia. De hecho, se está pidiendo un rescate financiero en el mercado de bonos municipales, la aprobación de legislación para que el Estado pueda erradicar quiebra, como en el caso de Promesa. Así que dentro de toda esa tormenta económica que hay en los Estados Unidos, el hecho de la experiencia que hemos tenido aquí va a ser bien significativa para que el problema de Puerto Rico no se vea como un problema fiscal y de corrupción, sino que se vea como un problema político. Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, la Junta de Control Fiscal lleva casi un cuatrienio aquí. Lleva 4 años tomando, por lo menos, con el poder de tomar decisiones. No necesariamente lo ha estado haciendo a lo largo de este tiempo, pero tenemos ya un poco de espacio como para evaluar lo que ha significado la ley promesa en nuestro país, qué ha resuelto, básicamente, qué impacto ha tenido algo que se supone que era para atender el tema de la deuda y el manejo de los fondos públicos de cara a cumplir con la deuda que se tiene con Bonita. ¿Qué tenemos a este momento, licenciado? Bueno, siempre he sido un crítico de la Junta y la ley promesa por el problema político que crea, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Pero hay que ser bien balanceado y racional para reconocer que la Junta ha hecho unas cosas que hacían falta en Puerto Rico. Número uno, no es que haya atendido el problema de la corrupción, y ese era el sueño que le vendieron a los puertorriqueños cuando se aprobó la ley. De eso no han hecho nada, ¿verdad? Pero sí, me parece que el concepto del plan fiscal que tiene la ley promesa es algo que cuando salgamos de esta tormenta debiera hasta incorporarse en el ámbito constitucional, porque permitiría una planificación que no va a estar sujeto a los vaivenes políticos de cada 4 años, porque cada 4 años el gobierno que entra quiere deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior, sin importar si fue bueno o fue malo, y por ende Puerto Rico no tiene como que una espina dorsal sobre su política fiscal.
Y a mí me parece que ese concepto de que se planifique a largo plazo, obviamente bajo bases científicas y racionales, no como ha estado ocurriendo, que aquí hay una agenda escondida detrás del plan fiscal, que es el exprimir a Puerto Rico para pagarle a los bonistas. Sin esa agenda, un plan fiscal es un documento extraordinario para planificar el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. La inmensa mayoría de los países que han tenido crecimientos sorprendentes en los últimos 20 años, 30 años, es porque han planificado un poco sus economías. Y eso me parece que es un logro. No han logrado que Puerto Rico emita sus estados financieros, que eso era algo básico, ¿verdad? Pero sí han logrado en alguna medida, todavía no han completado ese proceso, el tener una panorámica mucho más microscópica sobre la complejidad del sistema financiero y fiscal de Puerto Rico. El número de cuentas, cómo es que opera, la incompatibilidad de los sistemas de contabilidad y financieros, todos los problemas. Ellos han podido mirar todos los problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico en sus operaciones fiscales, que nos permite entonces hacer un plan, ¿verdad? Planificar para integrar todo eso y hacerlo más efectivo y transparente. Me parece que el que ellos hayan mirado eso ha ayudado. Otro logro también es que han sacado el informe sobre los tax expenditures, que son los incentivos contributivos, que han revelado que para el 2017 Puerto Rico ha dejado de ganarse, ¿verdad? Durante muchos años 20,000 millones de dólares anuales. Imagínate, José Elías, un presupuesto del gobierno central de 9,000 y pico de millones de dólares tiene a su disposición un buffet de 20,000 millones de dólares de dinero que diferentes entidades, compañías locales y foráneas e individuos pues no aportan al fisco y sacan unas ganancias. Me parece que eso es escandaloso y que requiere entonces que se mire detenidamente. Eso siempre se ha sabido, pero por lo menos ya se ha cuantificado con bastante certeza y se puede entonces empezar a mirar cuáles de esos incentivos hay que eliminar para que el gobierno central empiece a recibir una tajada más grande de esos dineros de la economía para poder sufragar los servicios esenciales y las pensiones particularmente y determinar finalmente cuánto sobra para un servicio a la deuda que sea realmente sustentable. Bueno, vamos a ver cuánta voluntad haya para eso. ¿Cree usted que el proceso electoral puede acelerarlo o lo puede estancar? Lo que pasa es que no se discute, José Elías. Nadie habla de eso. Porque la gente tiene esta teoría, ¿verdad? La clase política tiene esta teoría de que esas empresas, si no le das todo en bandeja de plata, no vienen. Y eso es cierto solamente en unos casos específicos. Hay muchas empresas que vienen a Puerto Rico porque Puerto Rico ofrece las mejores condiciones climatológicas, laborales, científicas, de preparación de la mano de obra. O sea, Puerto Rico tiene muchas ventajas competitivas en esos aspectos y esas empresas siempre vendrían aunque no le des esos incentivos. Le puedes reducir los incentivos, no tienes que eliminarlos, puedes reducirlos y como quiera obtendrían unas cantidades significativas de ingresos fiscales. Así que me parece que es posible hacerlo. La voluntad política no se ha movido en esa dirección porque no hay debate político y yo creo que es parte de las personas que creemos que Puerto Rico debe reestructurarse completo, no solamente en términos fiscales sino también políticos, es parte del discurso que tenemos que llevar. Aquí hay una gente que se está llevando un botín porque no aporta al fisco y eso es lo que nos genera los problemas de tener gente vulnerable, afectada por terremotos, por la pandemia, que el casi 60% de la población esté bajo los niveles de pobreza, que no haya acceso a internet de banda ancha en el 40% de los hogares y si seguimos con la lista de horrores va a estar durante toda la mañana en la estación, ¿verdad? Así que creo, José Elías, que hay que generar este debate. Esto no es una crisis de falta de dinero, es una crisis de desigualdad, que hay gente que se está llevando un dinero que debe utilizarse para aportar al gobierno para que se sufraguen estos servicios esenciales. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo, licenciado. Quiero como siempre agradecer su tiempo y la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Cómo no, José Elías, que pase buen día. Igualmente usted.